Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas que, como bien y a fondo nos ha explicado el doctor Palacios, urge dar a conocer. Es algo que afecta a todos, que todo el mundo medio sabe pero no sabe bien, y eso de no saber bien es muy peligroso saber algo y no conocerlo bien, porque lo que hacemos son cosas que no funcionan, como lo que hablábamos ya de los residuos. Ahora, también me cae muy bien que haya hablado antes el doctor Palacios, porque yo soy filósofo y entonces me ahorra la explicación científica, que evidentemente hace mejor que yo, porque es a lo que se dedica, y eso me da mucho gusto, porque yo me puedo centrar un poco más en lo que yo hago, que es la parte ética, la parte del compromiso moral que tenemos con un planeta en el que vivimos y tenemos que vivir mejor de lo que lo hacemos, porque no estamos haciendo bien las cosas, y eso es francamente una evidencia que nos enfrentamos ya todos los días. Y el cambio climático, no voy a explicar los mecanismos, pero sí voy a decir que es el problema ambiental más acuciante que tenemos, y probablemente sea, y no solo lo digo yo, sino otros autores también están de acuerdo, el problema humano más terrible que hemos enfrentado como especie, porque literalmente está amenazando la supervivencia de nuestra especie. Hablan de que se acaba la vida en la Tierra. Es muy difícil que se acabe la vida en la Tierra, pero la vida humana no es tan difícil que se termine. A lo mejor otras formas de vida logran adaptarse más rápido que nosotros, etcétera, pero lo que entendemos como vida humana sí está francamente prendiendo de la cuerda floja, y la ciencia ya nos presenta el problema con una gran claridad. Ya eso, como bien nos explicó el doctor Palacios, ahí está la evidencia científica, ahí están los trabajos, ahí está toda esta información, francamente a disponibilidad de quien quiera que se tome el tiempo de ir y buscarlo. Y no es nuevo. Hablar de cambio climático a veces pareciera que es como la última cosa que salió la semana pasada, que nos acabamos de enterar que existe, y no es cierto. Cuando vemos un poquito hacia atrás, tengo algunos ejemplos aquí. El Guy Stewart Calendar en 1938 estaba diciendo que había algo así como cambio climático, y no solamente, sino que estaba atribuyendo el motor principal del cambio climático a la actividad humana, que ya es un paso más allá de solamente ver que hay un clima que va cambiando, sino que ya está diciendo la causa primaria de esto es nuestra actividad. Y Gilbert Platz para el 56 ya estaba haciendo cálculos de cuánto iba a aumentar la temperatura promedio del planeta a causa de la actividad humana. Le estaba proponiendo un aumento de 1.1 grados centígrados, que ahorita sería de un optimismo extraordinario, pero en su momento pues era problemático. Brevemente, algunos datos para darnos una idea de dónde estamos. Son estas gráficas que se presentaron al panel intergubernamental de cambio climático. Son estudios del 2014, es lo más reciente que hay en este tipo de como gráficas aceptadas, porque son estudios que llevan mucho tiempo, mucho dinero. Entonces no hay así como cada mes salgan cosas nuevas, no es tan fácil. Y lo que vemos aquí es el cambio observado en la temperatura del planeta de entre 1901 al 2012. Siempre en las reuniones internacionales y todas las discusiones se usan normalmente 100 años para atrás y 100 años para adelante, más o menos del inicio de la industrialización hasta más o menos el 2012, que es cuando ya se empieza a tomar como un poco más en serio este asunto. Los puntos que están totalmente en blanco no es porque todo esté muy bien y no haya aumentado la temperatura, es porque no tenemos información de qué pasó ahí. Nadie ha tenido un registro. A la mitad del Amazonas, en medio de África, en lugares del océano, no tenemos información, no sabemos cuánto se ha movido la temperatura. Pero en lo demás del planeta ya vemos que en todos lados hay un aumento. En todos lados donde hay un registro hay un aumento ya observado de entre 1 grado, 2 grados, según la zona donde estén. Los polos ahí también no tenemos muchos datos, pero es en los lugares más peligrosos. Esto es la proyección del aumento de la temperatura de más o menos entre el 2081 y el 2100. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el clima que vamos a tener en más o menos los próximos 100 años? La gráfica que está aquí al lado izquierdo es si, digamos, todo el mundo se porta muy bien, todo el mundo separa la basura, todo el mundo empieza a hacer uso razonable de la energía, se cumplen todos los acuerdos de París, bla, 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 y todos somos unas buenas personas, pues lo que tenemos es eso que está
bastante terrible, porque los polos, como ven, tienen un aumento de 4 o 5 grados, que eso causa graves problemas, aumento del nivel promedio del mar, el aumento de la temperatura del océano genera mayores ciclones, tormentas, todas estas cosas. Pero la otra, que es el mundo según Trump, cuando todo el mundo dice que el cambio climático no sirve para nada y es un invento y no nos interesa, y todo el mundo sigue aumentando la generación de gases invernadero y de desperdicios sólidos, etcétera, etcétera, a los grados que estamos haciendo hoy en día, y lo que tenemos es un planeta donde llegamos hasta 11.7 grados más, que es un mundo donde ya no hay agricultura, donde ya no podemos generar alimento, donde francamente ya no sería sostenible la vida como la entendemos hoy. Y sí es como un poco apocalíptico el asunto, pero la verdad es que las gráficas, la evidencia científica así lo es, no son proyecciones que alguien se sentó un día a inventar, son los datos duros que se tienen, la investigación científica seria. Aquí también son afectaciones atribuidas al cambio climático que ya tenemos. Estos ya no son proyecciones, estos ya son observaciones que tenemos. Y como ven, por todos lados hay afectaciones, según los iconitos que vemos, pues en la agricultura, en la pesca, deforestación, problemas de agua, y en todo el mundo ya vemos afectaciones severas que son provocadas por el cambio climático. Y la pregunta que surge al ver toda esta información es que tenemos toda esta evidencia, tenemos todos estos datos duros, están a disposición de quien lo pueda buscar, pero nadie toma acciones concretas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que vemos la realidad, vemos cómo está la situación y nos tapamos los ojos y seguimos caminando. Se me ocurren algunas ideas que podemos discutir de por qué es que tenemos esta indiferencia, esta inacción o esta ceguera ante el cambio climático. Y el primero es que es un tema técnico de difícil comprensión. La climatología moderna es una de las ciencias más complejas que existen. Los modelos de cambio climático son en verdad trabajos que hace gente muy muy brillante en colaboración con muchas especialidades o grupos de trabajo grandes. Entonces lo hace a entender realmente los mecanismos, cómo funciona, en qué sentido el metano hace tal y cosa. Ese nivel de comprensión técnica es muy difícil. Y entonces uno empieza a ver, es que el ciclo del metano y el ciclo del dióxido de carbono, y entonces empieza a decir, ya no entiendo nada. Y entonces, como no entiendo nada, mejor no quiero saber, que también es una de las cosas que solemos hacer con regularidad. Es de enorme complejidad. ¿Qué significa esto? Que tiene muchos factores. Hay muchas cosas que todas tienen que ver con el cambio climático, y eso también lo vuelve difícil de comprender. 3 es que es probabilístico, que significa esto que no tenemos un modelo de predicción como bola de cristal gitana que me diga exactamente qué va a pasar, porque la ciencia no funciona así, el conocimiento humano no funciona así, entendemos, dada la información que tengo, que lo más probable que ocurra sea esto. Y entonces la gente dice, bueno, pero es probable que ocurra, no es seguro, a lo mejor no pasa. Bueno, sí, a lo mejor algún día si me lanzo a un edificio no me caigo al piso, podría llegar a pasar, pero lo más probable es que caiga al piso y me rompa las piernas. Entonces, la ciencia no me da certezas absolutas, porque la humanidad no tiene certezas absolutas, pero evidentemente la información científica es confiable y es veraz. No se ve más que a largo plazo, y ese es uno de los bemoles más terribles que tenemos. Los efectos más catastróficos no se aprecian más que después de un tiempo mucho mayor al que solemos pensar. En general nos preocupa a lo mucho lo que vamos a hacer el fin de semana, pero ya qué va a pasar en 15 años en mi vida, y entonces empiezo a decir, no tengo ni idea. A los niños les preguntamos, ¿no? ¿Qué vas a hacer en 20 años? ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Qué vas a hacer de grande? Pero cuando uno ya es grande, ya nada más es cómo sobrevivo a la quincena, ¿no? Porque eso es la dinámica en la que vivimos. Pero ¿qué vas a hacer en 150 años? ¿Qué va a pasar con el mundo en 3 generaciones adelante? Y empiezo a decir, no sé. Y solamente cuando me pongo a pensar en tiempos mayores, en plazos mayores, como por ejemplo digo, ¿cómo era el clima en Navidad cuando yo era niño? Y me empiezo a recordar, ¿no? Y empiezo a recordar que hacía mucho más frío que la Navidad pasada. Y entonces me voy a la ciencia y digo, claro, la Navidad pasada fue el 25 y el 1 de diciembre rompieron récords de temperatura de los más altos que tienen registro desde que hay registro en la Ciudad de México.
Y entonces veo que, pero es recordando mi infancia. Si recuerdo yo qué pasó la semana pasada o pienso que va a ser la siguiente, vamos, hay un problema. Después no tiene un tiempo y un espacio determinado. ¿A qué se refiere esto? A que no puedo decir el cambio climático ocurre en este municipio o en este metro cuadrado y los efectos van a ser así en este lugar concreto. Porque, de nuevo, los modelos climáticos son planetarios, son muy complejos y no me dan ese nivel de precisión. No tenemos un sistema, un modelo computacional capaz de predecir con mediana confiabilidad efectos muy concretos en lugares concretos. Entonces, también si no sé dónde es y cuándo va a pasar, pues también me hace más complicado acercarme al problema y no lo veo como algo que me afecta. Luego no tiene una multiplicidad de causas y efectos, ¿no? Preguntamos qué causa el cambio climático y uno puede responder, bueno, en gran medida es la actividad humana. Sí, pero ¿qué es la actividad humana? O sea, la actividad humana tiene una enorme cantidad de facetas, tiene múltiples maneras de expresarse. ¿Cuál? ¿Qué aspecto de la actividad humana es la causa del cambio climático? Y no lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque son muchas cosas. Es la generación de residuos, claro que tiene que ver, pero también es la quema industrial de cosas, también es nuestro modelo mismo de producir objetos. ¿Cómo produzco yo botellas de plástico? Eso tiene que ver. Todo tiene que ver al final. El que si me subo a mi coche o no me subo, vengo caminando, tiene que ver, sí tiene que ver. Y empiezo a meterme en toda esta cosa y también lo hace. Ya no entiendo qué es lo que causa el cambio climático. Y si no sé qué es lo que lo causa, pues no puedo atacar la causa. Y el último es que son causas y efectos indirectos, que eso todavía lo oculta. Eso es el último de los velos, que a lo que se refiere es el que yo me suba hoy a mi coche y venga para acá. Bueno, de hecho no, porque vine caminando, pero un día cualquiera que yo me subo a mi coche y me muevo, eso directamente no está provocando el aumento de la temperatura de la Tierra. Eso está provocando que se libere ciertos contaminantes que a su vez en la reacción con la luz solar, bla bla bla, y toda una cadena infinita de causalidades, entonces sí. Pero no hay una relación directa, es una cadena de causas. Y no puedo decir si A entonces B. Y como yo no veo esa relación directa, pues también veo muy difícil actuar y veo muy complicado el saber hacia dónde debo de moverme. Y a nivel más, digamos, antropológico, a nivel más de nuestra manera de actuar y de manera de entender el mundo, tenemos un rechazo al cambio. No nos gustan los cambios. En general, en tanto especie, preferimos que las cosas sigan más o menos como van. Y eso está expresado desde nuestra cultura, ¿no? Decimos con gran regularidad, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Nuestros vecinos del norte dicen, if it ain't broke, don't fix it. Y todos están expresando el mismo sentimiento cultural que tenemos desde siempre, que es, los cambios nos asustan porque adaptarnos requiere mucho esfuerzo. Y en cambio hacer lo mismo todo el tiempo, pues uno se va como de vuelito con la inercia y la vida es más sencilla. Y lo que hay que hacer para enfrentar el cambio climático son cambios en nuestra conducta, y eso nos cuesta trabajo y por lo tanto los rechazamos. Y el otro elemento es que, a pesar de que históricamente nos hemos querido definir como animales racionales, como decía Aristóteles, o como seres que crean arte, o como seres que generan cultura, bla bla bla, en sentido estricto somos unos primates africanos. Evolutivamente hablando, ha pasado muy poco tiempo desde que éramos unos primates en África. Y hay que entender que eso somos biológicamente, que hemos construido grandes obras culturales, claro que lo hemos hecho, pero biológicamente somos esto, somos un primate africano. ¿Y para qué evolucionamos en ese sentido? Bueno, para percibir objetos medianos en movimiento. Eso es para lo que somos muy buenos, y es lo que hacemos de manera inmediata. Por eso, por ejemplo, cuando yo voy a atender mi coche pongo las intermitentes, y no nada más es una luz fija, sino una luz que se está moviendo, porque ese movimiento es lo que llama la atención más rápido. Las alarmas, las sirenas de la policía, etcétera, tienen esta cosa horrible que te llama la atención necesariamente, porque son cosas que culturalmente construimos para que las notemos. Y como un ejemplo que me parece muy claro de esto, que pega un poco a nuestro orgullo racional, es que
es más rápido sentir que pensar. O sea, si yo pongo la mano al fuego, la quito más rápido porque me quemo, a que yo entiendo que el fuego genera calor y ese calor es suficiente para dañar mi piel y entonces las señales neurológicas, bla, bla, bla. Para entender todo esto, me lleva mucho más tiempo que quitar la mano. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el cambio climático? Pues que el dióxido de carbono es inoloro y es incoloro, no lo vemos. No está en nuestro umbral de percepción. Y si yo no lo veo, no existe, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, también decimos eso. Y también lo decimos porque así operamos. Si los gases invernadero tuvieran un olor espantoso y pintaran todas las casas de colores, y mancharan y ensuciaran, seguramente habríamos hecho ya algo para reducirlo. Habría habido mucha más presión social para que los gobiernos hagan algo y nosotros mismos como sociedad civil habríamos hecho más. Pero eso no lo vemos. Y lo mismo, por desgracia, ocurre con la basura. No vemos qué pasa porque la aventemos en una bolsa, pasa un camión y se la lleva lejos, 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 lejos. Digo, gente como el doctor Palacios que va y la busca y la encuentra y nos dice cómo es la basura, pero para nosotros cotidianamente es una cosa que yo aviento en una mágica bote de basura y desaparece de mi vida. Y yo ya no sé qué pasa. Y como no lo veo, pues no me afecta, ¿no? Mi casa está limpia, entonces que el bordo de no sé dónde y el tiradero de no sé dónde que yo nunca voy, pues a mí no me interesa. Y eso es una de las cosas más terribles. Y todo eso requiere, para cambiarlo, pues voluntad de ir e informarse y ver qué pasa y darse cuenta que las cosas, aunque no las vea, pues siguen causando problemas. Hay algunos riesgos graves que se perfilan sobre el cambio climático, que ya están como muy aceptados y que les comento algunos que elegí dentro de una lista que es francamente terrorífica y mucho más larga que esto. En el ámbito urbano, ¿qué esperamos que ocurra con el cambio climático y que ya está pasando con el cambio climático? No solamente es lo que va a pasar a 100 años, sino lo que ya estamos viendo. Hay alza en temperaturas, es evidente que eso es lo que va a pasar, precipitación extrema, inundaciones por un lado y sequías por el otro, ya lo mencionaba el doctor Palacios antes, falta de agua, entre otros. ¿No les suena todo lo que vimos en la Ciudad de México ya, todo el tiempo? Tenemos unas épocas de lluvias donde hay unos ligeros encharcamientos y uno no puede ni pasar porque son de 1 metro, ¿no? Los ligeros encharcamientos que el gobierno de la ciudad menciona. Y por otro lado pasan enteros pedazos que no llueve nada y está todo seco. Falta de agua, la Ciudad de México ya no tiene agua, toda la tenemos que traer de cada vez lugares más lejos y más difíciles. Ya no. Y el alza en temperaturas también está en las mediciones y está la misma experiencia propia. Les digo, recuerden, si pueden, hace 5 o 6 años, pienso en Navidad y Año Nuevo porque son fechas como que uno sí recuerda mucho, ¿no? Porque son como muy significativas para lo que quieran, o piensen en su cumpleaños hace 5 años, yo qué sé, y verán que la temperatura sí ha aumentado y es algo que uno puede darse cuenta. Y el otro elemento es que va a haber afectaciones económicas cada vez más grandes, porque cada vez quedarnos quietos, mantener el nivel que tenemos de vida y más o menos el estilo de vida que tenemos, nos es más caro, no solo en dinero, sino en recursos y en explotación del planeta. Cada vez es más difícil simplemente no perder lo que hemos ganado. Y ese tipo de cosas también, con mucha tristeza, ¿a quién afecta más? A quienes ya de por sí tienen menos recursos. Esos son los que la van a pasar peor. Y también es un aspecto de los más crueles del cambio climático. ¿A quién le va a pegar más? A los países más pobres y a los ciudadanos más pobres de todos los países del mundo. En la salud humana, pues claro que va a haber afectaciones a la salud. Aumentan, y ya han aumentado, los problemas de salud derivados de la deshidratación, por ejemplo, golpes de calor, ese tipo de cosas ya son cada vez más comunes. Eso ocurre ya, y cualquier persona, por cosas de la bioética, yo trabajo mucho con el sector salud y siempre dicen, sí, claro, es cierto. Hace 10 años yo no veía golpes de calor y ahora cada verano es enorme cantidades, ¿no? Y de deshidrataciones ya de todo el tiempo, y eso cada vez es peor. También, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve más difícil producir alimento, porque cada vez hay menos tierra fértil, cada vez hay más calor, eso hace más difícil producir alimento. Aparte destruimos el suelo, aniquilamos la posibilidad de cultivar, y eso hace que la comida se vuelva más escasa, igual el agua. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno tiene menos opciones de alimento? Pues comes lo primero que ves.
aunque esté sucio, aunque esté echado a perder. El que está muerto de hambre no puede decidir si esto me gusta o no me gusta, ¿no? Si estoy muerto de sed, no escojo si esta agua está limpia o no, me la tomo. Y lo que pasa es que entonces me enfermo. Y esas son afectaciones que también ya se están viendo en muchos lugares del mundo, un poco más desérticos, y en lugares desérticos aquí en México ya estamos viendo este tipo de cosas. Son padecimientos que normalmente se verían nada más en lugares muy desertificados. También va a haber decrecimiento de la seguridad humana, porque ¿cuál es el resultado de que haya menos recursos? Que aumenta la violencia, porque vamos a pelear cada vez más por los recursos cada vez más escasos que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora que el petróleo está cada vez desapareciendo? Entonces tenemos todas las invasiones en Medio Oriente y una cantidad de problemas infinitos. A pesar de que a nosotros nos pega en la economía espantoso, porque bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? También ahí no hay agua. Las luchas internas mucho en esas zonas del mundo es porque ya no tienen agua. Y tiene que ver con nuestras actividades humanas. Y bueno, ante esta perspectiva que es francamente terrorífica, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero hay que preguntarse, porque ese es como mi negocio. Y hay que preguntarse algunas cosas como cómo balancear los derechos y responsabilidades de los países en desarrollo y los países desarrollados. ¿Quién tiene más responsabilidad de actuar frente al cambio climático? ¿Los países que tienen más recursos o los que tenemos menos recursos? ¿Y hasta dónde? ¿Cómo evaluar las propuestas de geoingeniería que podrían alentar o incluso revertir el cambio climático? La geoingeniería es una cosa que suena como historia de ciencia ficción, pero son proyectos que ya se han presentado. Y lo que consisten, simplificando enormemente, es proyectos de ingeniería que buscan alterar el planeta completo o el sistema climático completo o en regiones bastante extendidas de la Tierra. Por ejemplo, hay un proyecto de generar árboles artificiales capaces de capturar enormes cantidades de dióxido de carbono y contenerlo, y entonces reducir así el que llega a la atmósfera. Y uno lo oye y la primera reacción es pues que eso está muy bien, ¿no? Podemos tener estos árboles artificiales que hagan estas cosas tan maravillosas. ¿Dónde los plantamos? Si ya no tenemos ni nuestros bosques naturales, porque cada día cortamos más para hacer no sé qué, algo. ¿Dónde los plantamos? No tenemos espacio, no tenemos grandes extensiones de tierra donde hacerlo. Y después, entonces talamos los naturales para poner estos. ¿Y quién decide? ¿Quién tiene la capacidad de decidir, bueno, vamos a plantar, digamos, a esta cantidad enorme de árboles que necesitamos? ¿Quién va a destinar esas tierras? Y entonces también es un problema. ¿Quién puede decidir eso? No nos ponemos de acuerdo como humanidad en prácticamente nada, ¿no? Hay otro proyecto que es aumentar la reflectividad de la atmósfera para que refleje cada vez mayor cantidad de rayos ultravioleta. ¿Quién va a autorizar eso? Y imagínense los análisis de riesgo, estamos cambiando todo. Si algo sale mal, ¿y quién va a pagar los platos rotos si algo sale mal? Y los problemas son enormes, como uno puede imaginar nada más haciendo algunas preguntas. ¿Y cómo valorar nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras que van a vivir con un clima que estamos determinando hoy? Muchos especialmente de los efectos más terribles del cambio climático, no me van a tocar a mí, pero sí le van a tocar a mi hija. Y si hay una generación después, pues le va a tocar peor. Entonces, esa responsabilidad también hay que asumirla, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que vienen? Y otro de los aspectos que vale la pena subrayar del cambio climático es que es global, es planetario en sus alcances, en su propia como concepción de lo que es, pero los efectos no caen de manera equitativa en todas las regiones del mundo. O sea, hay lugares que están más expuestos a los efectos más negativos del cambio climático y otros que incluso van a haber beneficios en los próximos años, aunque después también se van a caer. Y por alguna extraña coincidencia maquiavélica, los lugares más cercanos al Ecuador son los que estamos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y países que están más hacia el norte, incluso en los primeros años del aumento de la temperatura les conviene porque aumenta el espacio que pueden destinar a la agricultura. Lugares que antes estaban demasiado fríos, pues ahora podrán
cultivar. En cambio nosotros, lugares que ahora son cultivables se van a volver desiertos y ya no nos van a servir. Digo, los vecinos, los países del norte tampoco deben estar muy contentos porque eso solo será un efecto temporal que va a desaparecer. Eso no es algo sostenible ni mucho menos. Y hay algunos datos muy terribles. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más o menos el 5% de la población mundial, de todos los humanos del planeta. Pero sus gases invernaderos son alrededor del 20 y tantos %. Ahorita, porque ya los han reducido enormemente y ahora ya no sabemos qué va a pasar, pero seguramente no va a continuar esta tendencia a reducirlos, sino regresaremos al aumento. Entonces es 4 veces, el 5% del 20 y tantos %. Más de 4 veces lo que corresponde. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí hay un nivel de injusticia, porque países que están contribuyendo más y otros que contribuyen menos la van a pagar terriblemente. Y hay también países en procesos acelerados de desarrollo. La India, China, Rusia, por ejemplo, que están industrializándose de manera muy acelerada y lo están haciendo como pueden y como sea. Y entonces, ¿qué está pasando? Por un lado no les puedes decir no te puedes industrializar, no generes industria, no le des de comer a tu población, pero por otro lado también ese proceso de industrialización lo que va a hacer es que a lo mejor alimentas una generación pero no la que sigue. Y entonces es un grave problema. Presentaba esto en el Congreso Mundial de Bioética que hubo hace poco y coincidentalmente había una mujer china en la misma mesa que yo. Y tal cual me dijo, es que si no hacemos eso, si no destruimos así el mundo, no le damos de comer porque somos demasiados chinos. Y le dije, está muy bien, le vas a dar de comer ahí, pero los hijos de esta generación se van a morir de hambre por lo que estás haciendo ahorita. Entonces, o sea, entiendo que tienes que darles de comer, pero no puedes decir, voy a comprometer el futuro para salvar el día de hoy. Porque esa visión es miope y es terrible. Aquí decimos cada 6 años te dan tu torta y entonces seguimos en el mismo ciclo, ¿no? Pero aquí sería, ya no va a haber el siguiente 6 años una torta, vas a comer tu torta hoy y después ya nadie más la va a comer. Y entonces es terrible. No digo que sea fácil, evidentemente no, pero de que no puedes decir todo siga como siga porque vamos a sobrevivir hoy y ya mañana a ver qué hacemos, pues mañana va a llegar y hay que ver qué hacemos y es mejor verlo antes que después. Para que nos ubiquemos un poco en dónde estamos, aquí hay unas grafiquillas más. Esto es, en el 2011, ¿qué países son los que más volumen de gases invernadero lanzaron a la atmósfera, ¿no? ¿Quiénes son los que más han contribuido? Y ahí ya, en ese año específicamente, China se roba el primer lugar, después Estados Unidos siempre va a estar ahí, la Unión Europea está como muy alto, pero son 28 países que reportan juntos, entonces si uno lo entiende así, la verdad es que han hecho muy buen trabajo porque son países en su mayoría muy industrializados. Pero lo que llama la atención es que ahí estamos nosotros, en el 10º lugar, pero sí en el top 10 de los países que más contribuimos al cambio climático, ¿no? Uno pensaría, ay, país tercermundista no tiene mucho que hacer, pues sí, sí tenemos bastante que hacer con eso, ¿no? Y luego está el resto, la siguiente, después de nuestro honroso lugar 10, es como los 10 países más contaminantes del mundo son responsables de prácticamente el 60%, 10 países. Y en cambio todos los demás países, 200 y tantos países, el 30%. Eso da terror, porque lo que estamos viendo es que muy pocos estamos causando un problema para muchos. Aquí hay otra que es cuando convertimos la gráfica y decimos no, pero lo que importa es per cápita, no importa el tanto total porque los países son de distintos tamaños, distintas poblaciones, bla, bla, bla. Entonces lo que importa es cuánto un ciudadano promedio es lo que está contribuyendo al problema. Y aquí, pues vemos que Canadá está hasta arriba. Un país que normalmente uno piensa en Canadá y dice, es una ciudad de vanguardia, progresista, limpia, es consciente del desarrollo sustentable, a menos que piense uno en las minas que ponen aquí, pero en su país, en sus fronteras, uno piensa que están como muy bien. Pero el problema es que viven la mitad del año con calefacción y la otra mitad con aire acondicionado. Y eso es terrible. Querer a fuerza vivir en un clima en el que no vivo es una de las cosas que más energía requieren. Y entonces es un gasto brutal.
Y tienen esta cuestión que también tenemos aquí, por ejemplo, que uno va a lugares muy calurosos, te metes a cualquier lugar y tienes que ponerte un abrigo, porque ponen el aire acondicionado a unas temperaturas irracionales. Allá también, cuando llega el invierno, tienes que llegar y estar en shorts adentro de la casa, porque los ponen a 25 grados, 28 grados los interiores. Entonces tienen que vivir al revés. Y eso son un gasto de energía brutal. Pero también ahí está, Estados Unidos ya está en segundo lugar, ahí ya no les va tan bien, porque claro, también es un país donde la cultura del desperdicio es lo de hoy. Y así vamos viendo, y ahí seguimos todavía en el top 10, estamos en el lugar 9, pero sí un poquito abajo del promedio mundial, porque el promedio mundial lo suben mucho estos otros países, ¿no? China, con esa gigantesca población, también está ahí obviamente, aunque la mayor parte de ese país sigue siendo muy rural, muy condiciones básicamente de no generan tanto como lugares con un alto nivel de vida como Canadá. Estas son las acumulativas a 10 años, ¿no? Entre el 90 y el 2011, y ahí seguimos también con el 2% del total en 10 años. Entonces no es una cosa de que es que el 2011 a lo mejor pasó algo en México y por eso estamos ahí, no, ya 10 años y también tenemos algo que decir. Desde la 1850, pensando desde el inicio de la industrialización, que es lo que está pasando, pues ahí también estamos con el 1%, desde el inicio de todo este problema, ¿no? Y claro, aquí Estados Unidos se lleva de calle a todo lo demás, porque históricamente ha sido el país con el proceso de industrialización más acelerado, más exagerado, y el que no le ha importado, pues gran cosa, nada de lo que está pasando, ¿no? Pero aquí hay otro dato, que no lo encontré graficado en ningún lado. Este sí está como más peculiar y normalmente no lo ve. Que es, ya no puedes pensar el mundo, y eso es lo que se me ocurría cuando busqué esta información, como países. Porque si yo digo, ¿dónde está Coca-Cola? ¿De qué país es Coca-Cola? Pues la verdad me voy a tener un grave problema porque no sé. Puedo decir, no, su origen está en Estados Unidos, sí, pero ya hoy en día no puedo decir que sea una cosa exclusivamente estadounidense, es una cosa que pasa en naciones. Hay gente que usa el precio de una hamburguesa en McDonald's como índice económico, de poder adquisitivo, y eso es en serio. ¿Cuántas Big Macs puedes comprar con tu salario? Es un indicador de nivel de vida que se usa para ver estándares internacionales, porque está en todos lados McDonald's, en todos lados hay un McDonald's. En la Plaza Roja hay un McDonald's en Moscú. Eso es algo que alguien que vivió en los 80s no puede concebir, pero en la Plaza Roja hay un McDonald's. Y bueno, ¿cuáles son entonces ya entidades, no solo países, sino empresas que más han contribuido al cambio climático? Y pues no sorprende que las que más han contribuido a este asunto todas son petroleras. Y también ahí está el orgullo nacional, aquello que nos da identidad y nos da unidad nacional, que es Pemex. Yo no entiendo por qué, pero seguimos pensando que México es Pemex y Pemex es México. Eso me parece una visión francamente reduccionista de lo que es nuestro país, pero así es. Y ahí estamos, 1.38. Sorprendentemente arriba de Petróleos de Venezuela, que yo esperaba hubiera estado arriba de Pemex, porque pues tienen unas reservas mayores que las nuestras y las han explotado enormemente, especialmente en los últimos años. Pero no, ahí estamos. Abajo solo de British Petroleum, que además se dedica a destruir el Golfo de México, como todos ya también sabemos. Otro elemento que siempre me gusta subrayar sobre el cambio climático es que tenemos esta idea de que hay algo así en el mundo, como unas personas con unas batas blancas, en lugares totalmente blancos, con luces blancas, y están ahí mezclando cosas y apretando botones en unos aparatos muy complicados y resuelven los problemas del mundo. Y pensamos que esos son los científicos, que es maravilloso porque es exactamente lo mismo que eran los grandes adivinos o los grandes sacerdotes, que se juntaban ahí y ellos entendían el mundo, y nosotros pobres mortales pues nada más les hacemos caso y todo va a estar bien. Y entonces consideramos que mágicamente en esos lugares blancos maravillosos, con grandes computadoras, alguien va a apretar un botón y se va a arreglar el cambio climático, así. Van a descubrir el aparato maravilloso, la fórmula mágica, y todos vamos a poder seguir haciendo lo que hacemos, pero en un ambiente maravilloso, porque va a estar el aparato que va a limpiar en la atmósfera. Y eso
tiene muchos problemas. El primero es que es francamente muy infantil pensar que se va a resolver así por arte de magia, porque la ciencia no es arte de magia, la ciencia no opera así. Y el número dos es que a la comunidad científica le cargan la mano esta concepción brutalmente, les aventamos la responsabilidad de resolver el problema que todos hemos causado a un sector muy reducido de la población que de por sí está, aparte, muy embatido por los cortes a los presupuestos y demás. Entonces me parece que también es terriblemente injusto decir los científicos resuelven el problema y yo me quito de ahí. Cuando no, la idea es que todos tenemos que hacer algo. Y recupero esta idea de los proyectos de geoingeniería, eso es lo que se piensa, ¿no? Se inventará la bacteria que coma metano y entonces todo estará bien, pero ¿y qué pasa después con esa bacteria que se ha comido todo el metano? ¿No? ¿Qué pasa si luego muta y cambia y se convierte en una enfermedad terrible? ¿No? Empezamos a tener ahí problemas, porque estas soluciones, de nuevo, no son mágicas, todas tienen consecuencias. No puedes pensar que haya una solución técnica que no tenga ningún efecto más allá del esperado. Y la otra cosa que me parece muy grave de esta forma de pensar, que es muy común, es que estas soluciones se vuelven muy adictivas. ¿Qué pasa si alguien decide, bueno, probamos, se juntan así las naciones, de alguna manera dicen vamos a aumentar la reflectividad de la Tierra para reducir la temperatura? Y se aprueba el proyecto, se lleva a cabo, funciona maravillosamente, y entonces reducimos los rayos ultravioleta, baja la temperatura y todos estamos muy felices. Lo que va a pasar es que vamos a decir, entonces podemos seguir contaminando como hacemos, porque ya tenemos la solución mágica, entonces yo no tengo que hacer nada y podemos seguir industrializando irracionalmente, y entonces va a llegar al punto donde ya va a ser insuficiente, y va a haber que aumentar aún más la reflectividad, y luego un poco más, y luego un poco más, y va a llegar a un punto donde la única opción va a ser rebotar 100% de la luz solar, lo cual es totalmente irracional. ¿Y entonces qué va a pasar? La solución nada más va a meter en más problemas, porque para ese momento, cuando digamos tenemos que buscar una solución de fondo, va a ser francamente muy tarde. Entonces confiar en estas cosas es muy peligroso, a lo más nos van a dar un poquito más de tiempo para reaccionar, pero no van a solucionar nada. Y ese es el grave problema que tenemos. Por eso es que yo insisto que el cambio climático no es un problema científico. De ahí es que yo concluyo que no se puede considerar que es un problema de la ciencia. La ciencia nos lo muestra, la ciencia lo estudia, como estudia muchas otras cosas, pero no es un problema científico, es un problema humano, es un problema de nuestra actividad humana. Y por eso hay que hablar de algo que no nos gusta hablar, que es de la responsabilidad, y no nos gusta nada, porque nos causa como, ¿por qué? Porque hay que preguntarnos, ¿quién es el responsable del cambio climático? ¿Quién? La primera respuesta que se da y la que más común son los países, son las naciones, principalmente Estados Unidos, China, Europa, los países más industrializados. Ellos son los responsables del cambio climático. Bueno, sí, pero nos basamos en per cápita, como vimos, y entonces Canadá, o en las históricas y Estados Unidos, o en las presentes y es China, ¿no? ¿Cómo vamos a asignar responsabilidad así? ¿Qué gráfica usamos? ¿Cuál nos gusta más? Pues a los chinos les va a gustar la histórica porque culpa a Estados Unidos, pero a Estados Unidos les gusta la presente. Canadá nada más se hace así, la que nadie ve, y no dice nada. Y entonces no llegamos a nada, que eso es lo que pasa en las reuniones internacionales. Todo el mundo se avienta la pelota, nadie la cacha y seguimos como estamos. Tampoco podemos pensar que los países son homogéneos, eso también es una falsedad. El pensar que todo Estados Unidos es lo mismo, y más ahora nos queda más claro que nunca. Aquí tendemos a pensar en Estados Unidos como Nueva York y San Francisco y ciudades así maravillosas, y no, Estados Unidos es una tierra del hillbilly, que es lo que acabamos de ver porque eligieron al loco que eligieron. Es un país que no es homogéneo, es muy diverso, y así son todos. ¿Es más responsable un estadounidense pobre que un mexicano rico? Es muy injusto. O sea, el veterano que volvió de la guerra sin un brazo y está pidiendo el semáforo dinero, cosa que es muy común en Estados Unidos, tiene la misma culpa que los ricos que viven en Santa Fe, en sus tiraderos rehechos. Pues no, porque no están contribuyendo igual. Y hay personas entonces con estilos de vida mucho más destructivos para el planeta que se esconden en países pobres. Esto pasa mucho
en países como el nuestro, como la India, que hay grandes indios con enormes cantidades de dinero en un país profundamente pobre. Y entonces van y dicen, mi pobre país es tan pobre, no tenemos qué hacer con el cambio climático, cuando están todo lleno de anillos de oro y llega su Mercedes-Benz del año. Entonces, los países me parece que no nos llevan mucho. Y entonces, podemos pensar que las personas son responsables del cambio climático, y ahí es donde yo creo que sí. Creo que sí, pero no nos libra del problema decir esto. Esto ya no nos da la respuesta mágica, porque si somos responsables cada uno de nosotros, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde soy responsable del cambio climático? ¿Hasta qué punto puedo yo decir que soy responsable de esto? Y tenemos el problema de la psicología moral, que es la forma elegante de decir es como tu conciencia, que te dice, uy, actuaste mal, y entonces te hace sentir mal. Y eso es la forma elegante de decirlo, esta es la psicología moral. Y el problema de la psicología moral es que no nos sentimos culpables cuando hacemos cosas que sí dañan al medio ambiente, porque no hay una relación directa, todo lo que veíamos al inicio. Si yo me subo a un avión, no estoy pensando en que eso va a aumentar en 0.0001 grados la temperatura del planeta, ese vuelo en ese avión. No lo pienso, solo pienso en que voy a llegar a mi destino. Porque no tenemos ese aparato para pensar tan amplio. Entonces, ¿hasta qué punto de la cadena es que soy responsable? Y viene el asunto, nuestra noción de responsabilidad es hija de una tradición cultural que se ha enfocado primordialmente en entender la relación entre dos personas más o menos iguales. Toda la historia de la ética, hasta hace poco, se ha enfocado en esta relación, en qué hace un ciudadano griego cuando habla con otro ciudadano griego. ¿Qué responsabilidad tiene Platón con Aristóteles? Eso es lo que hemos visto. O este hombre ilustrado maravilloso con este otro hombre ilustrado maravilloso, este enciclopédico con este otro enciclopédico, y así, más o menos iguales. Pero ya no funciona así. La ética siempre ha tenido algunos destellos, no quiero decir que sea un fenómeno totalmente nuevo, pero ha girado la mirada hacia la política hace poco, con Maquiavelo, con un poco especialmente de la posguerra, que se empieza a ver, oye, la ética no puede ser entre individuos, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la política. También recuperando un poco ya Grecia, y ahora ya ni siquiera, ahora ya la ética se trata de mi relación moral con otras especies. ¿Qué es mi relación moral con mi perro? Y con la comida, con la vaca que matan para comer. ¿Y cuál es la relación que tengo yo con todo el ecosistema y con el planeta? Que eso ya es la ética ambiental, que yo estoy en estas últimas dos, ¿no? En la relación con los animales y la relación con el medio ambiente. Y ahí metemos un grave problema, porque toda esta historia, pues no es que no nos sirva, pero es que no podemos encontrar la respuesta, porque la naturaleza no es otro igual a mí. Mi responsabilidad con la naturaleza no puede ser la misma que con mi vecino, que es más o menos igual a mí. Yo no puedo discutir con la naturaleza y llegar a un acuerdo y respetar su autonomía y todas estas cosas de la tradición moral occidental. No puedo, porque eso no existe. Entonces tiene que replantearse todo, lo cual es, a mi punto de vista, desde mi campo es fascinante, pero también lo hace muy difícil. Y aquí hay un tipo que me gusta recordar, que es muy divertido, que se llama William Fox, que en 1791, perdido ahí en las calles de Londres, iba caminando con sus panfletos, y repartía sus panfletos donde estaba arengando a la gente a no consumir azúcar. No le pongas azúcar a tu té. Y el argumento que usaba él es, el momento en que tú le pones azúcar a tu té, estás contribuyendo al esclavismo. Porque la caña de azúcar es cultivada primordialmente por esclavos en las colonias británicas. Y entonces lo que está viendo este hombre es una cadena mucho más larga que el resto de su gente en su tiempo. Y es maravilloso. Hoy en día este hombre ya no nos sorprende esta manera de pensar, porque ahora todo el mundo entiende, por ejemplo, que el boicot a ciertas marcas de ropa que usan, por ejemplo, mano de obra infantil esclavizada en el sudeste asiático, ¿no? Eso también lo escuchamos constantemente. Tales y tales marcas encontraron a los pobres niños en unas condiciones totalmente infrahumanas, historias de horror de nuestro tiempo. O la gente que opta por el vegetarianismo porque está en contra del sufrimiento animal. Entonces está viendo más allá del bistec que me estoy comiendo, está viendo toda una cadena de producción atrás. Y esa manera de ver es, creo, lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque hoy ya cada vez nos definimos a nosotros mismos y nos define el mundo como consumidores.
Ya no somos el hombre capaz de, ahora somos el consumidor. Y eso es lo que, en eso hemos hecho una sociedad, todos, en que eso nos hemos convertido. También no se trata de decir esos malos de allá afuera nos han convertido en consumistas, también nosotros nos hemos vuelto consumidores, nos definimos como consumidores. Nos definimos como si tengo acceso a este producto soy mejor persona. Y eso es triste, pero es totalmente cierto. Y si no lo entendemos, si no lo asumimos, nunca vamos a poder salir de este círculo. Por lo tanto, entonces hay que hablar de una responsabilidad del consumo. Ya no del ser político que discute en el ágora sobre las leyes de Atenas, sino por aquel que va a una tienda y qué compra. Exactamente qué producto voy a elegir. Eso es una responsabilidad. Y eso es algo que lo que tenemos que enfrentar, es un problema que tenemos que ver. Decía el doctor Palacios que había que reciclar, sí, y también hay que elegir productos que se puedan reciclar. También lo mencionaba con los paquetes de 10,000, pero por ejemplo, elegir contenedores de líquidos de vidrio en vez de plástico. Ay, es que pesan más y se pueden romper. Y, claro, afecta mi comodidad, pero el vidrio yo lo puedo fundir todas las veces que quiera, no importa, lo puedo seguir haciendo. O de las latas hasta de aluminio que sacó Holmes, que también es una buena idea. El aluminio lo puedo volver a fundir y volver a hacer todas las veces que quiera. El plástico se puede reciclar hasta cierto punto y cierto número de veces, y después ya no se puede hacer nada. Y los plásticos son un grave problema. Y así hay muchos tipos de alternativas que podemos buscar. El problema entonces de entender y de hablar de una responsabilidad del consumo es que entendemos responsable como culpable. Y eso es una de las cosas más tristes que nos han pasado, porque incluso en el lenguaje que escuchamos en las noticias, cuando alguien comete un crimen decimos es responsable, hay que fincar responsabilidades. Cuando en realidad, si somos honestos, lo que estamos haciendo es fincar culpas. Porque si alguien viola una regla que es obligatoria y merece un castigo, es culpable. Uno es responsable de cumplirla, pero si ya la violaste, eres culpable. Y entonces hay que distinguir estos conceptos. No nos sirve haberlos juntado, porque el resultado es que nadie quiere hacerse responsable de nada. ¿Quién se va a hacer responsable de esto? Nadie. Porque nadie quiere ser culpable. Nadie quiere ser castigado por la sociedad. Pero hay otra manera de pensar la responsabilidad que es dándole un poco la vuelta. Y esto es entenderla como posibilidad y no como adjudicación. ¿A qué me refiero con esto? A que no se trata de que alguien me diga de qué soy responsable, que alguien me obligue a hacerme responsable de, sino de que yo voluntariamente me asuma como ser responsable de tal o cual aspecto del mundo. Si mejorar una situación, algo que pasa en el mundo, está dentro de mis posibilidades, de alguna manera se podría decirse que hay una responsabilidad de actuar. No tanto como una obligación, porque las obligaciones incluyen este castigo por incumplirlas, pero sí como algo que es deseable para todos. O sea, ¿de qué soy responsable? De aquello que puedo mejorar. De eso soy responsable. ¿Hasta dónde soy responsable? Hasta donde yo puedo hacer. O sea, yo no soy responsable de que se cumplan o no se cumplan los acuerdos de París, porque yo no estoy en posibilidad de hacer que nadie los cumpla. Pero sí soy responsable de qué productos compro, cuándo los compro, qué tanto los compro, y si reciclo, si no reciclo, si separo, si no separo, si uso racionalmente la energía o no la uso racionalmente. De todo eso, de cómo uso el agua, de mi relación con el agua, de todo eso soy responsable, porque todo eso está en la esfera de mi acción, en aquello que yo puedo hacer. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante el cambio climático? Pues hay que limitar y desacelerarlo, porque no podemos evitarlo, eso ya no se puede, eso ya ocurrió, ya estamos viviéndolo. Hay que adaptarnos al cambio climático. Ante los efectos que tenemos, pues tenemos que ver qué podemos hacer. Y el más difícil es que hay que hacer todo esto conforme a la justicia, y ese es uno de los problemas más complicados que tenemos que enfrentar, y tenemos que enfrentarlo todos, no los científicos, no los filósofos, es toda la sociedad, porque todos estamos en el mismo barco y todos tenemos ese grado de responsabilidad. Y una de las cosas que tenemos que hacer, o que yo creo que deberíamos hacer, es cambiar un poco nuestra mentalidad de sociedades enfocadas en cierta estabilidad y en que las cosas no cambien, en cambiar esta idea de que todo debe seguir como está y no hagas olas y no le muevas, y más bien buscar sociedades que sean resilientes, o sea, que puedan
después de la crisis, después del momento de cambio, regresar a un estado, digamos, de relajación, pero que estén preparadas para el cambio, que sean como un resorte y no como una pared, porque la pared se va a romper y una vez rota la pared ya no puedo hacer nada. Reconstruirla es muy difícil, un resorte lo puedo apretar, pero a la hora de eliminar esa presión, regresará, si no a su forma exacta, por lo menos a algo que yo reconozca como un resorte. La pared hecha pedazos no la reconozco como pared, reconozco unos pedazos de piedras. Y eso se da en todos niveles. Por ejemplo, el cambio de cultivos de subsistencia a cultivos que están como, digamos, de moda o que dependen de un mercado global, te vuelve muy débil al cambio. Si el campesino mexicano deja de plantar aquello que le da de comer y se pone a hacer stevia, que es ahora una de las cosas que más se presumen, ¿qué va a pasar el día que salga un estudio científico que diga que la stevia tiene tales y tales efectos espantosos en la salud? Como ha pasado con todos los sustitutos del azúcar, todos. ¿Qué va a pasar? Este campesino se va a morir de hambre, porque no va a haber quien le compre su stevia, y no se va a poder comer la stevia, como antes por lo menos se podía comer su frijol o su maíz. Y entonces ya no es resistente al cambio, el mercado cambia y tú no te puedes adaptar y desapareces. Y esa es la sociedad en la que estamos, sociedades que no nos gusta cambiar y que no están pensadas para cambiar, sino todo lo contrario. Y el problema es que los recursos, ¿qué entendemos como recurso? Es una cosa totalmente arbitraria. ¿Qué es valioso? Aquello que por alguna razón consideramos valioso, pero lo que consideramos valioso pasa de moda y ya no vale. ¿Qué es lo que pasa con la obsesión de los teléfonos celulares? Que es una cosa que todos hemos comprado y todos hemos caído. Sale el nuevo teléfono y la gente se forma en la lluvia, ahí bajo cero, en la calle, porque tiene que tener el último teléfono, porque el otro ya no sirve para nada. Por el mismo que también se formó y también pagó el dineral y también... Y esa dinámica que nos hemos comprado es muy enferma. Sin mencionar que lo que tienen los aparatitos para funcionar se mina en África en unas condiciones también terribles. Entonces habría que ser también muy razonables con los electrónicos. Y entonces no debemos generar una economía que esté basada en generar recursos, porque esos recursos en primera se van a acabar y en segunda mañana no van a valer nada. Pensando entonces en una escala de tiempo mayor, nos damos cuenta también que la relativa estabilidad en la que vivimos, que es muy relativa, es una excepción en la historia de la humanidad, y eso también aquí no tengo que decírselos. La historia de la humanidad es francamente totalmente caótica. O sea, imagínense lo que pasó cuando se cayó el Imperio Romano. Y ahorita yo no lo veo hace tanto, ya quién sabe, pero lo que pasó fue una cosa terrible. La revolución copernicana, la revolución darwiniana, todo este tipo de revoluciones que ahora estudiamos en los libros, en su momento deben haber sido terribles para la gente. Y costó mucho recuperar y más o menos agarrar el camino. Ahora ya estamos viendo, yo creo, el fin de esta etapa de estabilidad, por la crisis ambiental, por la crisis social, por la crisis geopolítica en la que estamos. Esa relativa estabilidad está ya a punto de desaparecer, ya tiene una fecha de caducidad y ya la podemos ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, adaptarnos al cambio. Y bueno, de todo esto, ¿qué se concluye? Pues que hay que asumirnos como seres responsables y que hay que hacernos responsables y hay que dar ese paso como especie con esa capacidad moral, ética, de hacernos responsables, no que nos hagan, sino que nos hagamos. Y quizás de esa manera, más que con la culpa y con el tú eres el malo, que es lo que ocurre siempre en las reuniones internacionales, les repito, a lo mejor así sí podemos llegar a algún lado, ¿no? Porque hay que recordar que la humanidad en su conjunto, hoy, tenemos la capacidad más impresionante de alterar el mundo de la que hemos tenido jamás. Nunca en la historia hemos tenido tanto poder para alterar tantas cosas tan rápido. Eso nunca había pasado. Por la capacidad técnica que tenemos, que es francamente impresionante. Pero a nivel individual nos sentimos totalmente impotentes. Entonces es este contraste tan terrible que hay entre la enorme posibilidad y el total yo no puedo hacer nada, que nos hemos comprado porque nadie quiere que hagamos nada. Esa es la verdad, eso es intencional, no es aleatorio, ¿no? Yo no puedo. Es que no puedo separar la basura porque el camión la junta, ¿no? Y desde ahí uno empieza, y claro que es desesperante. Yo te entiendo totalmente, es horrible. Y no lo digo como por mala onda, lo digo como así, eso es espantoso, ¿no? Que tienes tanto en contra.
uno quiere hacer las cosas bien y tienes tanto en contra. Pero como tienes tanto en contra, pues lo que hay que hacer es empoderarte y decir, pues más fuerte y más fuerte peleo, porque no hay otra esperanza. Esa es la única opción que tenemos. Y cierro con esta cita de un filósofo alemán que vivió 100 años, vivió todo el siglo XX completito. Y entonces tiene una perspectiva de cómo Europa cambió en el siglo XX y es maravillosa. Y en ese libro que se llama Testigo de Europa nos dice, estamos aún muy lejos de haber alcanzado una conciencia común en el sentido de que lo que aquí está en juego es el destino de todos sobre esta tierra y que nadie puede sobrevivir, al igual que lo que sucede con la insensata utilización de armas de destrucción atómicas, si la humanidad, a lo largo de quizá muchas y muchas crisis y de muchas experiencias dolorosas, no logra encontrar, por necesidad, una nueva solidaridad. Nadie sabe cuánto es el tiempo que aún nos queda, pero quizá es saludable recordar el principio: nunca es demasiado tarde para la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. O sea, pones el punto en nosotros y en la responsabilidad que tenemos como humanidad. Y ciertamente la parte del cambio climático inicia con una identificación en los científicos de esta parte del cambio climático, y es cuando químicos, o sea, realmente se enfoca la parte científica, la parte del cambio climático, y llega a percibirse en los dirigentes de las naciones, y por eso empieza a verse esta parte donde hay los acuerdos internacionales para tratar lo de los cambios climáticos. Pero los acuerdos internacionales, como bien dices, no se terminan llevando a cabo porque implican cuestiones económicas muy fuertes, que hay cambios internos en esto que se está dando. Sin embargo, recientemente, tanto el presidente Evo Morales, con su declaración sobre la madre tierra, sí, y el año pasado o año antepasado, el Papa Francisco también tiene una encíclica Laudato Si, donde también habla de que había que cuidar la tierra, hay que tener un franciscano tenía que ser. ¿Tú crees que tenemos más esperanza con estas declaraciones por ejemplo, con la encíclica, que con los acuerdos internacionales que hay? ¿Crees que haya una esperanza más cercana, que podamos comprenderlo mejor de esa manera? Ay, es muy buena pregunta, pero no sé bien, porque por un lado sí, se está hablando en círculos cada vez más altos y fuera del ámbito científico, que es donde todo el mundo está de acuerdo. Bueno, solo uno que otro loco pagado por las industrias son los que te van a decir que no existe. Vamos, ahí hay un consenso desde hace mucho tiempo. El convencer a la población y a los políticos ha sido una tarea muy difícil que todavía evidentemente no se termina. El Papa, independientemente de la religión que uno siga o no siga, es una figura que tiene un enorme peso político, además de espiritual y religioso, y lo que se le quiera decir, es políticamente muy pesado, porque cuando él habla, el mundo escucha. Esa encíclica recorrió todos lados. A mí me llegó por mail de todo el mundo. O sea, la gente la reconoce porque era además muy novedosa, en el sentido de que incluía temas que tradicionalmente la Iglesia no se había metido, como el medio ambiente, los derechos de las minorías, toda una serie de elementos novedosos. Evo Morales tiene el problema de que en el escenario internacional es poco relevante. Se separa en la ONU, habla y pero hay que escuchar más bien a los gringos, hay que escuchar a los ingleses, hay que escuchar a los alemanes, porque esa es la gente que vale la pena. Y tenemos esta idea de que hay gente que vale la pena y gente que no vale la pena. Y lo perpetuamos nosotros mismos. O sea, viene cómo tratamos al extranjero y cómo tratamos al nacional. Tenemos esta idea de que hay ciertos países que te vuelven mejor persona que otros, y es terrible porque esas declaraciones valiosas se pierden en esta maraña de discriminación que es el fondo del asunto. Entonces está bien
Si sirve más que las declaraciones internacionales, no lo sé, porque creo que París, digo, lástima de Trump, que es lo que ahora me ha deprimido terriblemente, pero antes de Trump se veía como mucha luz de París, o sea, sí había llegado a un acuerdo más o menos decente entre muchos países que son los que además más urgentemente tienen que hacer las cosas. Me da mucha esperanza ahorita porque incluso después de Trump se para el presidente chino a decir: no ignores los tratados de París, Trump, tienes que seguir con esto, China está comprometida y vamos a seguir adelante. Yo tenía el terrible terror, yo estaba viendo las elecciones y pensaba: China se va a echar para atrás. China se va a echar para atrás, porque todas las discusiones siempre han sido: si Estados Unidos no lo hace, yo no lo hago. Y esa ha sido la postura de China por toda la vida. No sé qué iluminación maravillosa le llegó a este hombre, que dijo: no me importa lo que pase, China está comprometida. Eso me da una cierta esperanza. Entonces, no sé si se trata como de que sirvan más o menos, sino de que sirve todo. Y creo que ahí está el punto. Esa unión que estamos viendo es la única esperanza que yo veo en el mundo. Cada vez hay menos división en tanto al cambio climático, la crisis ambiental y la crisis geopolítica. Cada vez estamos un poco más de acuerdo en que hay que hacer algo y que tenemos que unirnos, porque cada país separado no sirve para nada. No sirve para nada que Europa se porte muy bien cuando el resto del mundo no, o que nosotros hagamos maravillas cuando Estados Unidos no, porque el planeta es uno solo. Y esa es, creo que, la conciencia que tenemos que tener. No seguir pensando como que mi mundo termina en Tijuana es un error. Y eso es lo que está mal. Y eso es lo que esas declaraciones logran romper, porque uno apela a la madre tierra desde el conocimiento tradicional, desde toda esta sabiduría que en mucho la industrialización olvidó, y el otro es una figura internacional que abre la boca y todo el mundo pela, porque realmente no habla por el Vaticano, nadie le importa el Vaticano, son 3 personas. Lo que importa es lo que tiene que ver en el mundo. Y entonces eso creo que lo que hace es apoyar las reuniones políticas que tienen su lugar y tienen su necesidad de ser. Lo que creo que sí falta, y especialmente en nuestro país, que es muy triste ver, es una sociedad civil más organizada, que sí hay en otros países a mayor medida. De todas maneras, yo no veo una que sea como el gran ejemplo a seguir. Quizás Finlandia sea la que tenga una sociedad civil más activa, pero aquí eso es lo que yo creo que falta, que desde abajo, desde la base, hagamos esas declaraciones y hagamos esas acciones concretas, que le exijamos al presidente no solamente: dime tu plan económico, que es lo que nos importa. Oye, ¿cómo voy a ganar más dinero si tú eres presidente? Es la única pregunta que nos importa cada 6 años. Tenemos que decir: ¿qué vas a hacer con el mundo? ¿Qué vas a hacer con los ríos? ¿Qué vas a hacer con los bosques? ¿Por qué estás el Nevado de Toluca probando las cosas brutales que estás haciendo? ¿Por qué no hubo castigo con la contaminación en Sonora de las aguas? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los políticos? Solamente están viendo a ver que si el Producto Interno Bruto y que si el crecimiento anual, y es lo único que importa. Y esa cegazón es lo que es muy peligroso. Entonces creo que ahí es donde se necesita complementar, porque desde arriba ya veo con gran esperanza que sí hay estas luces y tenemos que hacerla nuestra, ¿no? Hay que leer esa encíclica, hacerla nuestra en ese sentido, independientemente del credo de cada uno. Digo, eso no es una postura religiosa la que estaba presentando ahí, tanto como política, en el sentido bueno de la palabra política, que también tenemos que recuperar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario más? ¿No? Pues es que Ya nos deprimía a todos, ¿no? sí, es como bien triste. Yo había visto en algún lado, por ejemplo, algunas iniciativas interesantes en cuanto al control de residuos y todo esto, porque finalmente, bueno, tiene que ver con toda la práctica que hemos, la plática que hemos tenido hoy. Por ejemplo, esta idea de, creo que es en Japón, donde se estaba planteando de que reciclas y pasas gratis al metro, ¿no? Este tipo de cosas que sí, de cierta manera tienen que ver con empezar a incluir otro tipo de cultura dentro de las sociedades, ¿no? Es como un tipo de educación como alterna. O por ejemplo, yo en Europa vi mucho estos lugares de reciclaje, ¿no? Donde vas y llevabas así tus botellas y todo esto, y la gente lo hacía porque recibía como algo a cambio, ¿no? Entonces en esta cuestión que comentabas tú de que uno no ve tangible cómo afecta al medio ambiente y todo esto, pero a lo mejor el
el recibir un beneficio tangible, inmediato, sí puede empezar a generar un cambio, ¿no? O sea, ya lo puede ser tangible, ¿no? Aunque sea un beneficio individualista, ¿no? El que reciban, pero creo que tiene que ver más o menos por ahí. No sé si aquí en México alguna vez se haya planteado alguna cosa así. No sé si hay algo, pero bueno. Yo en lo que está diciendo esta Elda, yo lo veo algo con lo que tú comentaste. Tenemos que aprender a vivir con el cambio climático. Y una parte de aprender a vivir con el cambio climático es esto. O sea, que yo no lo voy a solucionar y no sé cómo solucionarlo, pero si alguien me da la oportunidad de yo reciclar mi botella y obtener un beneficio, voy a tener no a lo mejor la conciencia, pero me voy a hacer una costumbre. Y aquí en México ya está empezando, hay diferentes sitios donde tú llevas tus botellas y te dan boletos para el metro. Hay de diferentes lugares en la Condesa. Después te paso el dato para que los tengas, pero sí siento que es eso, o sea, va relacionado. Yo aprendo a vivir con que existe este cambio climático, pero me voy a adaptar de una manera que mi conciencia sea a través de obtener un beneficio, porque si no lo estoy viendo, no lo estoy resolviendo. Sí, ahora, también el asunto es que no es... Sí funciona, y hay incentivos fiscales principalmente que se hacen a nivel federal en otros países que funcionan como un primer paso, porque al final uno lo tiene que hacer por convencimiento, porque si lo hace solo por el beneficio, el día que el beneficio ya no esté por X, Y o Z, no lo voy a cumplir. Es un poco como cuando el gato no está, los ratones se divierten, y no debemos vivir así. Tenemos que vivir convencidos de que lo que hago es por el bien. Que qué idealista soy, pero es la verdad la única esperanza que yo le veo. El asunto es que sí, claro, y debería de haber más estímulos fiscales para eso. Sí, ahora están, hace poco en el escándalo del no circula y decía el gobierno, pues compren coches híbridos. ¿Han visto cuánto cuestan? ¿Se ha parado el gobierno a ver cuántos salarios mínimos tengo que ganar para poder adquirir un vehículo así? Que nos dé incentivos. O sea, el más barato cuesta 600 y tantos mil pesos, el más barato. ¿Cómo? ¿Qué grupo social puede gastarse 600 y tantos mil pesos en un coche? ¿Qué porcentaje de la población puede acceder a eso? ¿Qué pasaría si dijera el gobierno, bueno, esos coches no solamente no pagan tenencia, ni no pagan ni verificación, bla, bla, no pagas impuestos? Todo el impuesto, que es como el 40% del valor de un coche, no lo pagas si compras un coche eficiente y limpio. Ah, pues entonces así sí, ¿verdad? Pero el gobierno no quiere hacer eso, porque entonces, ¿cómo va a poder pagar los yates y las fiestas y las cosas así, ¿no? Que es todo el problema de la corrupción de este país. No funciona. Entonces, nadie tiene acceso, más que muy poquitos, a ese tipo de tecnologías que deberían estar más. Hay por un lado también este hombre loco en California que está haciendo los Tesla, no sé si los han visto. Este tipo está haciendo cosas muy impresionantes, porque de entrada, por ejemplo, la tecnología de sus motores está en internet y cualquiera la puede descargar a ver cómo están hechos. La diseñó y dijo, yo tengo la patente, pero no me importa, aquí está gratis, cualquiera puede producir un coche con esta tecnología y venderlo. Porque desde abajo es donde vienen las ideas. O sea, desde abajo no, porque esto que tiene todo el dinero del mundo, pero no está en el círculo de la política. Y creo que lo que urge es eso. ¿Por qué? La política contemporánea tiene el grave problema de que su única razón de existir es perpetuarse. ¿A qué me refiero con esto? La única razón por la cual un político hace lo que hace es para que su partido gane la siguiente elección. Es lo único que importa. Que si el bien, que si las futuras generaciones, que si no sé qué, no es cierto, solamente interesa que el siguiente sexenio gane el mismo. Porque, y no digo porque son muy malos y no sé qué, también hemos creado ese sistema que premia ese tipo de pensamiento. Porque soluciones como muy de tapar el sol son las que premiamos también con el voto. O sea, es culpa de nosotros también. Estoy hablando mal de los políticos, pero no es tampoco, son producto de una sociedad que nosotros hemos hecho. Y hay que también, como decía, ser responsables de que esos políticos están ahí porque nosotros los premiamos con el voto. Lo que necesitamos son políticas que vayan más allá de los 6 años. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cambiando la mentalidad. Veía hace unos años que Alemania se dedicó hizo un proyecto que presentó a 50 años más o menos para cambiar tantas plantas de producción de energía por unas nuevas, a 40 años. ¿Cuándo han oído aquí que se haga un plan a 40 años?
Un auto excepcional. Y a lo mucho son 10. Y quién sabe cuántos candados tienen que dejar para que el siguiente no lo tire. Entonces pensar en eso es lo que también nos lleva a donde estamos. Que no podemos hacer un plan a 40 años, donde sí se puede decir, bueno, estos coches, ahorita voy a perder dinero en impuestos en la venta de estos coches, sí. Pero eso a la larga me va a reducir costos en salud, me va a reducir costos en producción de energía limpia, me va a reducir bla, bla, bla. Todo eso no lo ven, porque todos esos beneficios se ven a más de 6 años. Y entonces ahí está el grave problema de por qué esos incentivos no funcionan. Porque lo que te responde el político es, pero eso en qué me beneficia a mí. Porque es producto de una sociedad donde todos nos preguntamos en qué me beneficia a mí. Y ahí eso es el círculo que de alguna manera tenemos que romper y darnos cuenta de que si todo el mundo ve por uno mismo, todos nos vamos a ir al demonio. O sea, necesitamos ver por todos, porque todos estamos en el mismo barco, literalmente. Y entonces si no vemos todos por todos, si no generamos una conciencia solidaria con el planeta, o sea, no solamente con mi vecino, ni con mi especie, sino con otras especies y con el mundo en sí, yo no veo para dónde. Y la verdad es muy triste, porque este país es muy egoísta. Y otros también, no solo este, ¿no? Yo hablo de este más porque es el mío, no porque sea el peor de los países posibles, ni mucho menos, ¿eh? No crean tampoco que soy así como un malvado que en México, y eso no para nada. Pero es donde yo vivo, es de experiencia de vida, que puedo hablar con mayor congruencia. Maestro. Creo que estaríamos de acuerdo que somos sociedades de consumo. Sí. Estamos dominados por la publicidad, estamos dominados por el compra, tira. ¿Cómo cambiar una sociedad de consumo por una sociedad responsable? Hablabas de responsabilidad individual. Suena bien, pero requerimos reacciones como sociedad. De otra manera el cambio va a ser muy lento y no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos tecnología, pero tenemos transnacionales, tenemos Walmart, tenemos Coca-Cola, Bimbo, que nos apabullan con la publicidad. Como sociedad no tenemos respuesta ante eso. Teníamos programas para reciclar basura, para separar basura. Fueron la moda, desaparecieron. Sí, claro. ¿Dónde están los camiones con la separación? Todo esto como sociedad no lo exigimos. ¿Cómo visualizas tú que una sociedad pueda responder responsablemente? Hay varios elementos a lo que comentas. El primero es que hay que ser conscientes que esta idea de que nos definamos como seres que consumen y como seres que compran y seres que adquieren es intencional. Tenemos esta idea como que viene de ahí, es irremediable, ¿no? Porque así es el mundo. Pero esto no es el mundo. Alguien lo diseñó, lo pensó y dijo, esta es la forma de caminar, y todo el mundo le hizo caso. Después de la posguerra estaban discutiendo los economistas en Estados Unidos qué hacemos para reactivar una economía que se vio mermada por todo el acero, estaba en los tanques y todas estas cosas. Tenemos que reactivar la economía. Y el credo que se siguió fue de un hombre cuyo nombre se me olvida, pero decía básicamente lo que hay que hacer es cambiar el fin de la vida humana, de la familia, la espiritualidad, bla, 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 a el consumo. Tenemos que hacer del consumo una forma de vida y el consumo cada vez más acelerado y a tasas cada vez más rápidas de consumo. Eso es lo que tenemos que convertir el fin de la sociedad. ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien se le ocurrió esa idea, le presentó y todo el mundo le dijo, sí, tienes razón? Entonces, no es una cosa accidental, ni que nos cayó el destino macabro, ni la maldición gitana. Es una cosa que de alguna manera se decidió y por lo tanto tenemos la capacidad de decidir, ¿sabes qué? Ya no quiero. Porque si es una cosa que decidieron los seres humanos y no es el destino de la naturaleza o los dioses o como le quiera uno llamar, pues entonces yo también puedo decidir que eso no quiero. ¿Y qué es lo que pasa? Usan dos herramientas para convencernos de mantener este estilo de vida. La primera es la obsolescencia programada, que básicamente significa que si hace 50 años compraba una tele me duraba 50 años. Si compro una tele ahorita me dura 2.
porque están hechas para romperse en 2 años. Un ingeniero muy hábil se dedica a ver qué tanto puedo hacer que la gente confíe todavía en mi producto, pero que se rompa rápidamente para que lo cambien. Eso aunado a, antes en cualquier esquina había changarritos que te reparaban todo. Ya no. Ahora, a ver, ¿dónde encuentras donde te arregla una licuadora? Todavía hay colonias, y en México todavía se encuentran. En otros países no hay sencillamente nadie que tenga la habilidad técnica de reparar una licuadora. Nadie sabe cómo, porque ya no se enseña, y no hay refacciones. Entonces, aunque supieras cómo, no lo puedes hacer. Ante eso hay reacciones en internet, donde hay tutoriales maravillosos de cómo con alambrito y la tecnología mexicana maravillosa se vuelve internacional y cómo reparar cosas. Entonces hay una contracultura también que está teniendo origen en contra de la obsolescencia programada. Pero la programada me preocupa menos que la percibida, que es la obsolescencia percibida, esa es la peor. Y esa es la que más daño hace, porque ni siquiera es que ya no sirva tu tele, es que tú la ves vieja. Y tú la cambias aunque sirva, pero la tiras a la basura porque te convencieron que el nuevo modelo es mejor. No, y con lo de las televisiones planas, bueno, esa de la HD. Ahora y apenas que cambiamos a HD y ahora es 4K. Cuando ni siquiera hay cosas que transmitan en 4K. ¿Para qué diablos quieres una si ni siquiera hay nada que puedas ver en 4K? Solo cosas en internet. ¿Y quién tiene el ancho de banda en este país para hacer streaming a 4K? La verdad también, de nuevo, son 3 personas. Pero en la ropa, por ejemplo, cada temporada tira todo y compra nuevo porque ya pasó de moda. Y la moda es el elemento, el motor principal de la obsolescencia percibida, ¿no? Tira estos zapatos que ya no sirven porque están muy feos. Este color ya no se usa. En invierno no te puedes vestir de colores claros porque eso se ve muy mal. En invierno hay que vestirse de grises y azules y no sé cuánto, ¿no? Y todos decimos, sí, claro, sí. Porque el gurú de la moda lo dijo. Y le creemos. Pero cuando eres consciente de eso y no te la crees, pues puedes empezar a cambiar. Entiendo la desesperación, porque yo la vivo todos los días, de decir, es que aunque yo haga las cosas bien, se necesita un cambio social grave, radical, de fondo. El problema es que esos cambios radicales de fondo empiezan por individuos que hacen los cambios, y yo sé que tarda mucho tiempo y de veras comparto totalmente lo que dices, porque yo qué más quisiera ver que una sociedad mexicana activa, comprometida, exigiendo que se cambien los modelos que simplemente no nos sirven. Yo quisiera ver eso, y por eso doy pláticas también, y por eso agradezco mucho el trabajo del doctor Palacios, que me precedió, que hace lo mismo, que vaya y hable en todos los foros. Yo a donde voy, yo siempre digo, soy un facilote, porque a donde me digan yo digo que sí. Oye, ¿quieres ir a hablar nosotros? Sí, porque urge que estos temas se den a conocer. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Lo van a hablar en el noticiero? Si acaso de refilón en los últimos 2 minutos. Pero ese no son los foros donde se van a hablar y presentar la información, son aquí. Y son en las escuelas, y son con los niños, que es donde hay también que trabajar. Por eso también escribo cuentos para niños y hago ese tipo de cosas, porque ahí es donde se necesita. ¿Tarda mucho tiempo? Sí, es horrible darse cuenta de eso, pero lo demás no funciona, lo demás no ha funcionado. Entonces lo que hay que hacer es contagiar. Y mencionabas las redes sociales, que es un poco a lo que iba al final, que me apresuré quizás más de lo debido. El poder que tiene un individuo aislado hoy es mucho mayor que el que ha tenido nunca. O sea, ¿qué hubiera hecho Martin Luther King con Twitter? Imagínense, ¿a cuánta gente más podría haber llegado, ¿no? ¿Qué tanto más pudo haber cambiado? Y nosotros lo tenemos ahí y lo usamos para poner fotos de lo que voy a comer. ¿Me explico? Son herramientas de cambio muy poderosas. Y hay que también apropiarnos de esta capacidad que tenemos de hacer que ideas buenas lleguen a más gente, independientemente del filtro que pueda haber ya empresarial, etcétera, de una televisora o de un medio impreso, yo qué sé, los medios tradicionales que tienen tantos filtros y tanta presión política de mantener una línea y todas estas cosas que todos sabemos. Entonces, sí, yo no quiero ver lo social, pero creo que se tiene que empezar individualmente, pero en ese sentido, de un individuo que irradia alrededor, que está girando, que está moviéndose, que está excitando al de al lado a que se mueva, ¿no? Empujándolo incluso si es necesario. Pero de que es desesperante ver que urge hacer algo y nadie hace nada, en serio, a mí me quita el sueño, y es literal. Hay noches estoy pensando, Dios mío, no puede ser que estén pasando estas cosas y todo el mundo esté preocupado de la última temporada de no sé qué serie, que yo no veo la tele, entonces no sé, pero ¿me explico? Pero no hay de otra. O sea, si no empieza uno así,
no hay de otra. Y por eso yo lo que quiero es que la gente salga de todas estas pláticas y diga, voy a hacer algo. No solo oí qué horrible, qué depresivo es este tema que también pasa, ¿no? Sino que ahora qué puedo hacer. Y empieza a pensar el qué puedo hacer. Más del qué horribles las cosas, ahora esto que hago yo está bien o podría hacerlo mejor. Y si alguien se pregunta eso, yo ya me siento muy feliz de que hice algo por este planeta que tanto lo necesita. Santiago, mil gracias, no solo por la exposición, sino por todas las preguntas que nos dejaste para que podamos razonarlo mejor. Y que pues somos ahorita poquitos, pero también hay gente que se va a ver y espero que pueda difundirse mucho más esto. Muchísimas gracias. Te agradezco y te entrego tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Y gracias por todo. Gracias.